Los manuscritos griegos antiguos llaman al libro de los Hechos como los Hechos de los Apóstoles, y Lucas busca recoger las gestas más señaladas y presentarlas como continuación del trabajo espiritual y poderoso que inició nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Algún crítico dirá que Lucas solo habla de Pedro y Pablo en todo el libro, pero no es así. Lucas presenta a los apóstoles como una unidad, como el equipo de los 12, como un solo cuerpo unido, como una iglesia integral, como una interacción dinámica de muchos individuos, pero que caminando en la visión de Cristo sin tomar vías contrarias a lo que señaló el Señor. Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El verso no da privilegio a nombres, sino al conjunto de discípulos aprendices de Cristo. Hechos 1:26 dice: y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Los apóstoles debían estar completos para ser embestidos por el Espíritu Santo y también estar completos para los hechos que se iban a desencadenar. Una vez más, Lucas presenta a los apóstoles como una unidad y no como individualidades. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Aquí, en este verso, todos resaltan la predicación de Pedro, pero ninguno ve que el conjunto de apóstoles estaban rodeando a Pedro en ese importante hecho de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo está poniéndole énfasis a la unión de la iglesia, rodeando la predicación de la palabra. Hechos capítulo 5:18 dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, muestra a todos unidos en las grandes hazañas de la iglesia, pero también están unidos en las persecuciones. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos al conjunto de apóstoles tomando decisiones difíciles en pro de toda la comunidad cristiana que empezaba a crecer. No vemos a uno solo tomando decisiones, sino a todos en equipo. Hechos capítulo 8, versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí vemos a los apóstoles escuchando juntos, tomando decisiones juntos, reaccionando juntos ante las respuestas que Dios estaba dando entre ellos, entre las naciones, las grandes maravillas que estaba haciendo la predicación del Evangelio. Hechos 9:27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Las noticias del Evangelio tenían que llegar a los apóstoles, los testimonios, los nuevos creyentes. No había división en la iglesia primitiva. El ego individual no dirigía a la iglesia, era el Espíritu Santo. Hechos 11:1 dice: oyeron los apóstoles y hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y Hechos capítulo 15, verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Las cosas difíciles también se trataban en equipo. La carne estaba presente, pero el gobierno de Cristo estaba presente en representación de los 12 apóstoles, como un cuerpo, como una iglesia, y actuaban como una unidad en todos los asuntos de la iglesia.